¿Qué tal? Continuando con este curso de teoría clásica de campos, damos por iniciado la clase número 2, que en esencia sería la clase formal, la primera clase, ya que la anterior, la denominada clase uno, fue como una introducción al formalismo matemático. Y bueno, antes de empezar con la clase, vamos a repasar un poco lo que veíamos y mencionar lo que veíamos en la clase pasada. Y enlisté aquí algunos puntos que considerando el primer punto como el fin de la partícula. Y con lo que comentábamos en clases pasadas es que la individualidad de la materia es una ilusión de baja energía. Em, Veíamos que en la mecánica clásica la partícula es la protagonista. Tiene una identidad, una masa y una posición. Pero cuando pasamos en este caso al campo, la partícula deja de ser un objeto para convertirse en una propiedad del espacio, lo cual esto es cambia el paradigma, ¿no? Es importantísimo para una breve así analogía. Si nosotros imaginamos la superficie de un lago, pues este lago está conformado por moléculas de agua, que en este caso serían unidades discretas. Si yo, por ejemplo, lanzo una piedra a este lago, lo que vamos a ver es que se va a formar una onda. Y esta onda técnicamente es la excitación del medio. En teoría cuántica, el universo técnicamente actúa como este, entre comillas, medio, y las partículas que conforman la materia serían las vibraciones, o mejor dicho, las perturbaciones de dicho medio. Como punto número 2, que enlisté aquí como de la fuerza a la interacción local, teníamos que en física tradicional hablamos, de hecho en Newton, hablamos de una acción a distancia. En teoría de campos vamos a eliminar este concepto y aquí tenemos que si una partícula que se encuentra, por ejemplo, en un punto a un punto B se mueve, va a perturbar el campo a su alrededor. Esta perturbación va a viajar como una onda. Volvamos al ejemplo de si yo tiro una piedra en un lago, por ejemplo, ¿no? Y este viaje de la onda que viaja a través del campo va a llegar hasta el punto B. Y esto tiene como interpretación que es el campo el que va a ser el mediador de toda la realidad. En el punto 3, que enlisté aquí como densidad sobre la entidad, es que al pasar nosotros de lagrangiano que usamos en mecánica clásica a la densidad lagrangiana, lo que estamos diciendo es que la ley de la física no se aplica a objetos enteros, sino técnicamente a pequeños volúmenes de lo que conocemos como espacio-tiempo. Esto significa que el universo va a ser homogéneo. Las reglas que gobiernan, por ejemplo, un milímetro cúbico de vacío que esté cercano a nosotros, van a ser los mismos que gobiernen a un milímetro cúbico en la otra parte de la galaxia. Entonces el campo va a unificar el espacio. Y por último, como el repaso de lo anterior, es esto de la interpretación de onda. Entonces, las perturbaciones se propagan a una velocidad finita. Nosotros en la clase pasada deducíamos la ecuación de onda y colocábamos la derivada segunda del campo respecto a x menos 1 sobre b al cuadrado por la derivada segunda del campo respecto al tiempo. Y esto lo igualamos a cero y teníamos que la velocidad era igual a la raíz cuadrada de esta y entre mu, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental para entender el por qué la información no viaja instantáneamente en un campo físico. Entonces, ahora sí, ya dando de lleno, una vez que hicimos como que un preview de la clase pasada, vamos ahora sí a entrar a la clase número 2, que titulé como el campo en el espacio-tiempo. Y eso tiene que ver con covarianza y Minkowski, ¿no? Entonces, lo primero que yo voy a denotar aquí va a ser, lo voy a poner como 1, el cuadrivector de posición. Si ustedes estuvieron siguiendo el curso previo, que fue el de relatividad especial, ahí definíamos ciertas cosas, ¿no? Como cuadrivectores y la métrica. Igual voy a hacer un pequeño repaso y en este caso voy a poner como primera parte el cuadrivector
el cuadrivector de posición y la métrica. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser definir el cuadrivector de posición, que en este caso lo vamos a tomar como el ente cuatridimensional. Y esto, lo que yo voy a hacer aquí va a ser colocarlo. Le voy a poner este superíndice. Y aquí se usan que los índices griegos van a ir del 0 al 3. Eso es para aclaración. Los índices griegos, los latinos generalmente se usan del 1 al 3. Griegos, como en este caso mu o nu, van del 0 al 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Que representan las componentes espaciotemporales. Por lo tanto, esto lo voy a representar como este cuadrivector, que va a ser un vector de 4 elementos. Si lo quieren ver así, x0, que representa el tiempo, x1, x2 y x3 representan las coordenadas x, y, z de toda la vida. Por lo tanto, esto es igual a c por t, x, y y z. Y esto lo voy a definir como mi ecuación número 1, la primera ecuación que voy a estar utilizando. Ahora, la geometría donde vive nuestro campo evidentemente no es euclidiano. Y aquí lo vamos a estar denotando, o va a estar regido por el tensor métrico de Minkowski. Este tensor métrico de Minkowski, usando la convención estándar, lo voy a anotar como esta n alargada, eta u b, ¿no? Mu b. Esto está regido, es lo mismo que tener esta n alargada con superíndices. Es exactamente equivalente. Y esto es igual a la convención estándar que se utiliza menos 1, menos 1 y menos 1. Que en realidad esto representa una matriz diagonal, ¿sí? Y lo que vamos a estar, esto simplemente es esto, ¿no? Pero voy a poner aquí para más formalidad, para que sea más claro. Esto es 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, ¿no? Es lo que representa. Y con esto, como veíamos en el curso de relatividad, cuando sacábamos el intervalo, lo vamos a definir. Este intervalo no es más que un producto escalar y lo definiremos como sigue. Definimos el intervalo, que lo voy a llamar aquí ds cuadrada, y esto va a ser igual a esta n alargada y esto es lo mismo que tener c por dt al cuadrado menos de x al cuadrado más de y al cuadrado más de z al cuadrado. Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 2. Y con esto, técnicamente ya puedo pasar al siguiente paso. Y el siguiente paso lo voy a poner aquí como número 2. Y le voy a poner el campo escalar. El campo escalar. Muchas de estas cosas, simplemente como observación, se vieron en el curso previo de relatividad especial. Cómo obtener todas estas métricas y sobre todo obtener más bien aprender este formalismo de cuadrivectores. Es por eso que no le voy a dar mucho profundidad a explicar esto, porque en cursos previos lo pueden revisar. Entonces, el campo escalar, que lo voy a anotar por esta letra phi, que como recordamos es el símbolo favorito para describir campos, y su derivada, que en este caso va a ser covariante. Y aquí lo que ya sabemos es que
definimos el campo escalar como una función donde en cada punto del espacio-tiempo, devuelve un número. Aquí, para construir el lagrangiano, es por eso que puse la derivada, necesitamos su derivada y dicha derivada la representamos con el operador que conocemos como cuadrigradiente. Y ese operador operador cuadrigradiente, está denotado por este operador. Y esto es lo mismo que tener esta n alargada, mu b, por este operador superíndice, ¿no? Simplemente esto lo que hace es subir o bajar los índices dependiendo, ¿no? Y esto es igual a 1 entre c por la derivada con respecto al tiempo y menos el gradiente. Con el gradiente tenemos la derivada con respecto a x, con respecto a y con respecto a z en esas tres dimensiones. Y también donde este operador con el superíndice, perdón, este es mu, esto es técnicamente la derivada con respecto a x arbitraria, es decir, x0, 1, 2 o 3, que en este caso son las espaciales o temporales, y esto es igual a 1 entre c por la derivada con respecto al tiempo y el gradiente. Entonces, lo que hace esta métrica es simplemente cambiarle el signo a la parte espacial. Ahora, una vez que ya definimos este cuadrigradiente, lo que sigue como tercer punto va a ser la acción. Y esta acción, voy a hacer aquí la aclaración, la acción. Esta acción es un invariante Lorentz. Invariante Lorentz. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor no va a cambiar al realizar una transformación entre sistemas inerciales. Y esto es para que las leyes de la física sean las mismas para todos observadores inerciales. Entonces, la acción S, en este caso, la acción S, la vamos a definir como S, es un escalar de Lorentz. Y esta acción va a estar definida por la siguiente integral. Va a ser la integral, y voy a poner aquí una región, representa una representación de la región espacio-temporal donde se realizará dicha acción, y le voy a poner ese simbolito omega. Voy a poner este d4x, ahorita voy a explicar esto, y el lagrangiano con dependencias del campo y de sus derivadas. Y esto lo voy a denotar como mi ecuación número 3. Entonces, aquí, simplemente como nota, voy a poner que este d4x es lo mismo que tener dx0, dx1, dx2 y dx3, lo cual también se puede notar como c por dt y d3x, donde este d3x pues es el elemento diferencial de volumen. Por lo tanto, todo esto sería un elemento cuatridimensional. Y en este caso, como ya denotábamos, ese lagrangiano es la función escalar que depende del campo y sus derivadas, y lo voy a poner aquí. L es la función escalar dependiente del campo y sus derivadas. Y bueno, como cuarto punto, voy a poner aquí, el cuarto punto va a ser principio de acción estacionaria.
estacionaria. Que evidentemente si están llevando ese curso ya saben lo que es acción, pero en términos generales lo podemos definir como un historial acumulado de la energía del sistema durante la trayectoria entre dos estados. Y aquí cabe destacar que queremos que ante una variación infinitesimal de S, como lo decíamos en la clase anterior, poníamos esto, ¿no? Una variación infinitesimal de S, esto sea igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, esto va a estar dado ante variaciones del campo phi a phi más una variación infinitesimal de ese dicho campo, ¿sí? Aquí técnicamente este phi representa la configuración del campo que realmente ocurre en la naturaleza, y esto es una variación arbitraria. Es muy pequeña, es infinitesimalmente pequeña, ¿no? Que aplicamos sobre el campo original para ver cómo reacciona la acción, donde vamos a imponer la condición que en los extremos, o sea, aquí, en los extremos, lo que decíamos en la clase pasada, esta variación infinitesimal del campo sea igual a cero. Por lo tanto, aquí la variación infinitesimal de la acción sea igual a cero, técnicamente significa que todas las configuraciones posibles que un campo podría tomar entre dos puntos en el espacio-tiempo, la naturaleza, entre comillas, elige aquella que hace que la acción sea estacionaria. Es decir, podemos tener un máximo, un mínimo o un punto de silla. Y bueno, una vez que ya definimos eso, em, tenemos que pues meter la parte matemática, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que me faltaba es que este es el punto 4 y ahora vamos a colocar lo siguiente. Em, una vez que como yo quiero la variación de la acción, vamos a hacer un pequeño paréntesis y voy a poner aquí algo que nos va a servir como recordatorio. Nosotros sabemos por cálculo que si yo tengo una función, si tenemos, esto es simplemente para que quede contexto, ¿no? Una función, digamos, dependiente de dos variables x y y. Si yo, por ejemplo, quiero la variación de esa función, pues esto se puede reescribir como la parcial de esa función con respecto a x por la variación en x, más la derivada de la función con respecto de y por la variación en y. Y esto se puede mostrar, ¿no? Con un ejemplo, pues, muy sencillo. Si alguien tiene duda de esto, puedo hacer un video explicándolo un poquito cómo podemos llegar a eso por cálculo, ¿no? Bueno, usando esto, voy a expresar la variación infinitesimal de S. Nosotros sabemos que S, pues, tiene dependencias, esta lagrangiana, del campo y de sus derivadas. Por lo tanto, esa variación de S, yo lo voy a reescribir como lo que sigue. La variación infinitesimal de S lo voy a reescribir como la integral, voy a poner de 4x. Algunos me preguntarán, y es curioso cuando se ve la primera vez haciendo un paréntesis, que ponemos estos diferenciales al principio, ¿no? Generalmente en física teórica así se usa. Si recuerdan cálculo, pues generalmente los diferenciales van hasta el final, pero en física teórica se usa mucho poner el diferencial primero. Igual no pasa nada, ¿no? Entonces aquí voy a abrir un corchete y voy a poner la derivada parcial de ese lagrangiano con respecto, aquí el lagrangiano me refiero a la densidad, ¿no? Evidentemente, para este curso de teoría de campos clásicos, la densidad la voy a generalizar a un lagrangiano, simplemente por comodidad, ¿no? Entonces, la parcial del lagrangiano con respecto a phi por la variación en phi más la parcial del lagrangiano con respecto
a sus derivadas. Entonces, esto lo voy a poner así por la variación de esa cosa de ahí, ¿no? Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 4. Ahora, ahora, nosotros decíamos en la clase pasada que el operador de la derivada y la variación conmutan. Voy a ponerlo aquí. El operador derivada y el de la variación conmutan. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo reescribir esto, la variación de la parcial del campo es lo mismo que tener la parcial de la variación. Esto es lo mismo. Con esto yo puedo reescribir de la ecuación esta número 4, yo puedo reescribir esto como lo que sigue. Aquí le voy a poner otro colorcito. Voy a reescribir reescribiendo la parcial del lagrangiano con respecto a sus derivadas por la variación de esas parciales, pues esto es lo mismo que tener la parcial de L con respecto a sus derivadas por la parcial de esa variación. Es lo mismo, es equivalente. Y ahora, lo que voy a hacer aquí va a ser un poco de cálculo y simplemente yo quiero reexpresar un término que quiero reescribir este término. Este término lo quiero reescribir y para reescribirlo de una manera conveniente voy a usar regla del producto. Por regla del producto, sabemos que si yo, por ejemplo, tengo esta parcial de la parcial del lagrangiano con respecto a esta cosa de aquí, por la variación, esto técnicamente es lo mismo que tener la parcial de esta cosa bueno, me voy a cerrar el paréntesis para que quede más claro. Bueno, es lo mismo, ¿no? Para que no se haga tanto ahí. Por la variación. Más ahora esta parte sin derivar, que es la derivada de L con respecto a sus derivadas por la parcial, simplemente es regla del producto, ¿no? Por esta variación. Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 5. Por lo tanto, aquí yo puedo despejar. Técnicamente lo que quiero despejar lo voy a poner que la parcial, bueno, esto es la parcial del lagrangiano con respecto a las derivadas de esta cosa de aquí por, por la variación del campo. Y esto va a ser igual a esta parte que igual es la parcial de L con respecto a las derivadas por la variación. Y esto es menos la parcial, simplemente estoy despejando, ¿no? La ecuación número 5. Esto me va a quedar de la siguiente manera. Y esto lo voy a llamar ecuación número 6. ¿Sí? Y esto me queda así y lo voy a reescribir en número 4, ¿no? Simplemente voy a hacer el cambio este que está aquí. Voy a reescribir esto, que técnicamente esto que tengo aquí
primero en este integral, bueno, lo voy a hacer todo, ¿no? En este integral que tengo en 4, yo voy a poner esto para posteriormente reescribir esto que tengo aquí. Entonces, lo voy a hacer paso a paso. Entonces, lo que voy a sustituir aquí es, voy a agarrar esto y voy a hacer lo siguiente. Voy a reescribir este variación de S como de 4x, abro un corchete, pongo la parcial de L con respecto a phi por la variación en phi, más la parcial de L con respecto a sus derivadas. Y en lugar de poner esto original, voy a hacer el cambio este, que sería esto que está aquí, que es la parcial de la variación. ¿Sí? Y ahora sí, aquí, esto lo voy a poner como 4b. Y ahora sí, en 4b sustituyendo 6 en esta parte de aquí, le voy a poner estrella, ¿no? En estrella de 4b, pues me va a quedar, o sea, es esto, meterlo aquí, ¿no? Esto, ponerlo aquí. Entonces, eso me va a quedar como lo siguiente. Me va a quedar aquí que el delta, bueno, la variación de S, esto es igual a la integral de d4x. Voy a abrir un corchete, voy a hacer esto por la variación menos la parcial de L con respecto a sus derivadas. Está muy talachudo esto, ¿no? Pero son cosas que se tienen que hacer, aunque sea una vez en la vida. Más la parcial de mu por la parcial de L con respecto a sus derivadas. Y por esta variación de phi. Y eso nos queda así. Ahora, yo aquí puedo técnicamente separar esto. Puse primero ahí, bueno, esto lo puse así primero esto, porque voy a hacer algo aquí. Esta variación de S va a ser igual, voy a separarlo en dos integrales. Esto va a quedar de 4x. Voy a abrir aquí un corchete, voy a poner la derivada de Lagrangiano con respecto a este phi. Voy a factorizar esta variación de phi menos esto, ¿no? De L con respecto a sus derivadas. Y esto lo voy a multiplicar por esa variación. Más la segunda integral de 4x. Esta integral se va a cancelar. Y ahorita voy a explicar por qué. Y esto me va a quedar de L con respecto de sus derivadas por la variación. Y esta integral que lo voy a poner aquí, integral 2, pues es una integral de la divergencia, donde por teorema de Gauss, una integral de superficie, esta integral se va a convertir en una integral de superficie en la frontera donde tenemos la parcial de omega. Por ejemplo, aquí por Gauss, por el teorema de Gauss, vamos a tener que si yo tengo esta integral definida en esa región de 4x de esto se va a convertir a su vez en una integral de superficie de
esta cosa, ¿no? Voy a poner aquí una suma desde mu, ¿no? Eso se va a convertir esa integral. Entonces, una vez que tenemos eso, lo vamos a reescribir. Voy a poner aquí, reescribiendo, es la ecuación. La ecuación tenía 6, esto lo voy a poner ecuación número 7. Entonces, reescribiendo 7, me va a quedar lo siguiente. La variación de S va a estar dada por esta integral de 4x, voy a abrir este corchete, derivada del lagrangiano con respecto a phi, menos esta cosa con respecto a sus derivadas por la variación de phi, más esta integral de superficie voy a poner aquí esta cosa mejor, más fácil, por la parcial del lagrangiano con respecto a sus derivadas y por la variación. Y aquí, como tenemos la condición que la variación de phi en los extremos o en la frontera, esto es igual a 0, este término se va a anular. Entonces, lo que me va a quedar, pues, es esta cosa de aquí. Por lo tanto, si yo aquí elijo, aquí eligiendo, voy a poner otro color. Por lo tanto, eligiendo aquí en esto una variación de phi arbitrario, pues no va a quedar otra cosa que la parcial de L con respecto de phi menos esta cosa respecto a esta cosa, pues esto sea 0. Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 8 y esto es la ecuación de Euler-Lagrange covariante. Y ya para finalizar este video y que quede ahí como una aplicación de todo lo que hicimos, voy a poner precisamente como 5, voy a enumerar una aplicación. Y aquí le voy a poner el campo de Klein-Gordon. Y aquí, algo bien importante, voy a poner aquí en blanco, es que para un campo que describe partículas de masa m, lo voy a poner aquí, para un campo que describe partículas de masa m, vamos a tener el siguiente lagrangiano. El lagrangiano va a estar dado por un medio de, voy a poner esta notación, menos este término que ahorita voy a explicar qué es, un medio de m cuadrado por este campo al cuadrado, donde esto que está aquí se conoce como un potencial de masa. Y para este caso,
el potencial de masa es un potencial armónico o cuadrático, como se puede ver, y va a representar, muy entrecomillado, la masa del campo. Por ejemplo, en teoría cuántica de campos, el término este asegura que las excitaciones del campo, es decir, las partículas, tengan masa en reposo. Y una vez establecido esto, yo voy a decir aquí, simplemente como aclaración, que esta notación covariante es lo mismo que tener 1 entre c cuadrado por la derivada con respecto al tiempo al cuadrado menos este gradiente. O sea, así de una manera muy burda, técnicamente esto que está aquí es como si yo tuviera esto. De una manera muy, muy burda, ¿no? Entonces, con eso vamos a usar la ecuación de Euler-Lagrange. Y si yo, por ejemplo, déjenme ver qué me traigo. Voy a agarrar, bueno, voy a agarrar el lagrangiano. El lagrangiano este, ¿dónde está? Lo puse. Ah, ya lo vi. Estaba acá abajito. Aquí está. Ok. Voy a usar estas ecuaciones aquí en este lagrangiano. Por lo tanto, si yo quiero sacar, para sustituir en la ecuación de Euler-Lagrange, voy a sacar la parcial con respecto de el campo. Y la única dependencia es precisamente ese potencial, el potencial de masa. Por lo tanto, si yo derivo eso, pues me va a quedar menos m al cuadrado por el campo. Y a su vez, si yo ahora saco la parcial respecto a las derivadas, pues técnicamente esto es lo mismo que tener la parcial de mu con respecto del campo. Y eso lo puedo sustituir aquí en Euler-Lagrange, y esto me va a dar como resultado que menos m cuadrada por phi menos esta cosa aquí, ¿no? Y esto es igual a 0. Y técnicamente esto yo lo puedo transcribir como, voy a poner esto, si yo multiplicando por un menos 1 a ambos lados, pues simplemente esto me va a quedar como la parcial más m cuadrado y todo esto por phi. Y esto es igual a 0. Y esto, pues técnicamente lo puedo establecer. Esta cosa, pues es un operador más m cuadrado por phi es igual a 0. Donde este operador, voy a poner aquí, este operador, pues técnicamente es esa derivada covariante que se escribe como 1 entre c cuadrada por la parcial doble de con respecto al tiempo menos el gradiente. Y esto a su vez es lo que se conoce como operador de Allenberg. Y bueno, técnicamente ya como conclusión, como una conclusión final, es precisamente que el término, lo que vamos a rescatar de este final, el término, en este caso m cuadrada phi cuadrada, actúa como un potencial que penaliza la creación del campo. Es decir, si nosotros no tenemos masa, recuperamos la ecuación de onda del primer video. Pero aquí en este caso es a la velocidad de la luz. Y algo
pues, importante es que para que exista o aparezca una partícula, el valor del campo tiene que dejar de ser cero en alguna región del espacio. Si, por ejemplo, el campo es cero, pues el potencial es cero y esto sería la mínima energía. Y en este caso también la invarianza Lorentz va a explicar que si hiciéramos nosotros un voz de Lorentz, que es el cambio de velocidad, por ejemplo, si yo hago el voz de Lorentz, pues tendría que esto, bueno, aquí, esta cosa de aquí, no cambiaría su valor. Y esto garantiza que la física sea la misma en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.